finales del siglo XVII, mientras las colonias británicas se establecían en Norteamérica, en Holanda, Leeuwenhoek hizo un gran descubrimiento. Encontró algo muy pequeño. Y bueno, Leeuwenhoek no era un científico, solo un hombre curioso que quería estudiar el mundo que lo rodeaba. No tenía educación universitaria formal, nunca fue a la universidad. Básicamente le interesaba el concepto de las cosas pequeñas y pensó: me pregunto cómo sería si pudiera ver al mundo pequeño. No existían los microscopios en ese momento, así que Leeuwenhoek se inspiró en los astrónomos antiguos y creó su propio microscopio. Leeuwenhoek hacía microscopios rudimentarios como pasatiempo, pero eso no quería decir que no fueran sorprendentes. Podía pulir vidrio que aumentaba el tamaño de las cosas 500 veces, lo cual es impresionante para los estándares actuales. Comenzó a examinar todo lo que lo rodeaba: el agua en estanques, el flujo sanguíneo. Pero como los chicos son chicos, no tardó mucho en fijar su atención hacia el sur y comenzó a estudiar los flujos de otra región. Lo que encontró fue innovador. Fue un gran momento en la historia del hombre. Está al mismo nivel de la primera vez que los astronautas vieron la Tierra desde la Luna. Es decir, fue como si viajara a un nuevo mundo que nadie sabía ni siquiera que existía. Esta es la información que deberías entender. De estas cositas nadando, tienen colas y las llama animálculos, que significa pequeños animales. Lewy quería contarle al mundo sobre su descubrimiento, pero había un gran obstáculo en su camino: la Iglesia. Ser un científico en esos años era una proposición difícil porque había gente maliciosa que tenías que evadir. La Iglesia sostenía la doctrina de que no era permitido utilizar tu esperma para otro propósito que no fuera procrear. Eso era un problema cuando querías estudiar el semen con un microscopio. Necesitaba una historia encubierta que le permitiera publicar sus descubrimientos sin exacerbar a la Iglesia. Entonces, en búsqueda del conocimiento, nacieron una gran cantidad de mentiras piadosas. Tuvo que inventar una historia de que había obtenido el esperma al tener relaciones con su esposa y luego tomó el semen que no terminó en su vagina. Una vez que tenía su historia ficticia, Leeuwenhoek anunció su descubrimiento al mundo. Se convirtió en una gran discusión sobre qué hacen estos pequeños animalculos en la eyaculación porque están allí. Entonces esto comienza la primera discusión de cómo la vida podría potencialmente originarse con el acto del sexo. Una vez que se realizó la observación de que hay pequeños animalitos nadando en la eyaculación, eso destruyó por completo la idea de que existía alguna fuerza externa responsable de imbuir la vida. Hubo mucho debate, hubo mucho escepticismo. No crean que fue recibido con los brazos abiertos por la comunidad científica, pero Leeuwenhoek entendió la importancia de sus observaciones. Se necesitaron unos 200 años más antes de que la ciencia tuviera una mejor comprensión sobre la reproducción y la importancia del descubrimiento de Leeuwenhoek. Una vez que supimos que era el esperma, destrozó por completo siglos de mitos y especulación. Lewy cambió la cara de la ciencia e inventó un área de la ciencia que no existía. Cambió la manera en que los humanos pensaban de cómo funcionaba la reproducción sexual. Conclusiones refrescantes. Los hombres producen un promedio de 85 millones de espermatozoides por día por testículo. Desde la época de la antigua Roma hasta el siglo XVII, se creía que el semen contenía personas diminutas preformadas que eran colocadas dentro de una mujer. El concepto de inseminación artificial no se comprendió hasta 1875. Fue descubierto cuando se estudiaba los erizos de mar. En los años 30, mientras los estadounidenses se recuperaban de la Gran Depresión, las posturas hacia el sexo no eran exactamente despreocupadas. Pero en la Universidad de Indiana, Alfred Kinsey estaba a punto de sacudir al país. La verdad es que probablemente nadie tenía ni idea de que Alfred Kinsey iba a estudiar la sexualidad. Escribió muchas monografías de biología y zoología. Su especialidad era catalogar y hacer taxonomías de las avispas garitas. Entonces, ¿cómo se interesó en la sexología? Prácticamente fue un evento al azar. Le pidieron que enseñara un curso de educación sexual, específicamente sobre el matrimonio. ¿Por qué le pidieron esto?
Era considerado parte de la biología y él era un biólogo, así que se lo pidieron. Pero solo 3 años después, todo cambiaría. Cuando Kinsey comenzó a enseñar educación sexual en la Universidad de Indiana, el sexo no se discutía. No era discutido en la cultura popular, ni en la sociedad, ni tampoco era discutido por los científicos. Cuando los estudiantes notaron que Kinsey impartía una clase verdadera de educación sexual y compartía todo tipo de conocimientos sobre sexualidad, se hizo bastante popular. Uno de los cursos más populares de la universidad. Pero no todos podían ingresar al curso de Kinsey. La universidad requería que los estudiantes probaran que estaban casados para asistir al curso, y a veces podían entrar si probaban que estaban comprometidos. Pero como resultado de esto, muchos estudiantes fingían estar comprometidos solo para entrar. Además de los estudiantes, otros miembros de la facultad venían y traían a sus esposas para que escucharan. Había muchas ganas de tener conocimiento sobre la sexualidad. Desde el comienzo, la clase era muy abierta y él respondía a sus preguntas lo más abierto posible. Pero pronto se dio cuenta. En realidad, no sé las respuestas a muchas de estas preguntas. ¿Qué cantidad de masturbación es normal? ¿Me estoy basando mucho en las experiencias homosexuales? ¿Me puedo enfermar por tener sexo oral? ¿Tendré problemas de salud? Al principio él respondía, no, claro que no. Pero luego pensó, en realidad no hay conocimientos científicos sobre esto. Es una oportunidad. Alguien tiene que buscarle las respuestas a estas cosas. Así que Alfred Kinsey fue el hombre que introdujo la investigación sexual, así como la educación sexual, a un lugar accesible en el siglo XX. Todo su programa de investigación sexual dependía de violar un tabú fundamental en la sociedad, hacer que las personas hablaran sobre su vida sexual. No se había hecho, no es algo que se discute en público. Lo haces a puertas cerradas. Tus hijos no saben nada sobre tu sexualidad, tus mejores amigos no saben nada, y a veces tu esposa o tu esposo no sabe nada sobre tu sexualidad. En la base de esto estaba el estudio. Quería hablar con personas y hacerles una gran cantidad de preguntas sobre sus vidas sexuales. Eran posibles 521 preguntas diferentes en este estudio. Aparentemente, era muy bueno para hacer que la gente se abriera y hablara sobre quiénes eran realmente. En la habitación de seguros, se sintió como el primer individuo que fue por primera vez al espacio. Y los descubrimientos de Kinsey sorprenderían a Estados Unidos. Superhéroes del sexo, héroes anónimos que recorrían distancias adicionales en la búsqueda del conocimiento del sexo. Esta actitud me recuerda cuando eras niño. Enseñarle a la gente sobre el sexo no es fácil, solo pregúntale a Alfred Kinsey. En 1938, Kinsey comenzó a enseñar un curso sobre matrimonio, el cual explicaba los hechos de la vida. Inspirado por los deseos de sus estudiantes por tener un curso real de sexualidad humana, Kinsey comenzó un estudio intensivo sobre los hábitos sexuales en el país y les pidió que revelaran la verdad sobre lo que sucedía en sus habitaciones. Lo que descubrió los dejaría a todos asombrados. Cuando Kinsey entendió que la diversidad de la sexualidad humana era más amplia de lo que la gente esperaba, quedó encantado. Luego intentó investigar la población homosexual de prisioneros y marineros. Entró en burdeles, incluso una vez estudiando prostitutas. Hizo un hueco a la pared para observar a la prostituta e interactuar con hombres. Eso le dio a Kinsey acceso a conocimientos que quizás nadie nunca había tenido. Kinsey no podía llegarle a todo el mundo. Solo necesitaba un grupo. Así que Kinsey formó el primer equipo de investigación sexual en la historia.